Con este vídeo iniciamos el cálculo de derivadas utilizando las fórmulas de derivación y en este vídeo solo vamos a utilizar una fórmula que va a ser esta. Si tienes la función i x elevado a n, donde n puede ser cualquier número real, entonces se tiene que la derivada es n x elevado a n menos 1. Bueno, esto se deduce de, ya sabes, de la definición de derivada, pues aplicar el límite, que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Pues se puede demostrar que eso tiene esta fórmula de derivación, que es la que vamos a utilizar para calcular muchas derivadas. Esta es la primera de las fórmulas y se puede aplicar pues cuando tenemos directamente esa situación o cuando debemos hacer algo para llegar a esta situación. Imagínate un primer ejemplo que queremos calcular la derivada de la función x elevado a 4. Entonces, la derivada de esto, observa que tenemos la situación de nuestra fórmula i igual a x elevado a n, en este caso n sería 4, entonces si aplicamos la fórmula de derivación, esto nos quedaría. Observa la fórmula. El n pasa adelante, 4 pasa adelante, x elevado al n, que es 4 menos 1. Y esto te quedaría 4x elevado a 4 menos 1, que es 3. 4x al cubo. Ya hemos calculado nuestra primera derivada utilizando una fórmula de derivadas. Y vamos a nuevos ejemplos. Imagínate ahora que te plantean calcular la derivada de x al cuadrado. Pues ya sabes, como hemos visto, utilizando esa fórmula, el 2 pasa adelante, x elevado al exponente menos 1. Esto te quedaría 2x elevado a 2 menos 1 es 1 y x elevado a 1 es x. Luego esto sería 2x. O por ejemplo, si te dicen que calcules la derivada de x. Bueno, esto es algo que tú vas a recordar y que vas a poner automáticamente, pero en este caso observa que x es lo mismo que x elevado a 1. Entonces la derivada te quedaría 1, que pasa adelante, es el exponente, x elevado a 1, que es el exponente menos 1. Entonces 1 por algo te queda ese algo. X elevado a 1 menos 1, 1 menos 1 es 0. X elevado a 0 es, como sabes, algo elevado a 0 es 1. Por lo tanto, nos quedamos con esto y igual a x, su derivada te queda 1. Y esto, como digo, es algo que vas a recordar, porque vas a hacer derivadas y se queda la derivada de x. No hace falta repetir eso, es directamente 1. Algo que vas a recordar. De la misma forma, si ahora te dicen que calcules la derivada de 1, bueno, esto lo puedes hacer por definición, te queda que la derivada es 0, pero también puedes hacerlo utilizando esta fórmula, porque 1 lo puedes expresar como x elevado a 0. Entonces la derivada sería el exponente pasa adelante, x elevado a 0 menos 1. Pero 0 por algo, ya sabes que eso da 0. Directamente tú tendrás que la derivada de 1 es 0. Más aún, si tienes un número, su derivada es 0. O sea, una función constante, su derivada es 0. Bueno, puedes aplicar, por ejemplo, lo anterior. Esto se puede poner como este número por 1. Y entonces la derivada sería, pues, cuando tienes un número por una función, el número puede salir fuera de la derivada. A por la derivada de 1, pero la derivada de 1 que hemos visto que es 0. A por 0 y esto te queda 0. O sea que otra fórmula que también vas a recordar cuando tengas la derivada de una constante, pues es 0. Estas dos cosas las tienes que recordar. Vuelvo a repetir que tú de calcular derivadas y de ver ejemplos, pues se te van a quedar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir con más derivadas. El ejemplo 6. Vamos a calcular ahora la derivada de 4
x a la quinta. Observa que aquí tenemos un número por una función, el número sale fuera de las derivadas, por propiedades de derivadas. 4 y ahora derivada de x a la quinta. Esto lo indicamos así. Esto significa x a la quinta, pues su derivada. Para diferenciar esa comilla que tenemos ahí arriba de elevar a 1, yo el 1 cuando calculo derivadas lo escribo así. ¿Vale? Te recomiendo que hagas lo mismo. Bueno, entonces esto te quedaría. El 4. Ahora, derivada de x a la quinta. El exponente sale delante. X elevado al exponente menos 1. Entonces esto te quedaría 4 por 5, 20. X elevado a 5 menos 1, x elevado a 4. Observa que en cada paso reducimos el exponente al derivar en una unidad. Esto lo puedes hacer más rápidamente. Imagínate que te dicen que calcules esta derivada. Entonces, ¿cómo lo harías esto rápidamente? Pues coges y dices, menos 5 sale fuera, pero el 6, al calcular la derivada de x a la sexta, sale delante multiplicando. Multiplicaría al menos 5 que ya estaba multiplicando. O sea que tendríamos menos 5 por 6, menos 30. Y ahora el exponente se reduce en una unidad. Directamente puedes calcular esa derivada. O si te dicen calcula la derivada de menos 3 cuartos x elevado a 3. Pues esto es una constante, es una fracción, es constante. Entonces sale fuera de la derivada, el 3 sale multiplicando al menos 3 cuartos, que te quedaría menos 9 cuartos, y se reduce en 1 el exponente. O por ejemplo, si te dicen que calcules la derivada de menos 3x, entonces esto ya se hace directamente. La derivada sería menos 3 sale fuera, por la derivada de x, que recuerda, ya lo hemos dicho anteriormente, que la derivada de x es 1. Entonces es habitual, cuando tienes esto, no poner el 1 directamente. ¿Derivada de menos 3x? Pues menos 3. Eso es porque ya te has acostumbrado que la derivada de x es 1 y entonces no hace falta ponerla. Bueno, con esta fórmula, recuerda que es igual a x elevado a n, un número real. Entonces la derivada es nx elevado a n menos 1. Pues podemos calcular muchas más derivadas que en principio pues parece que no sean de este tipo. Por ejemplo, podéis calcular derivadas de raíces. Imagínate que te dan la función raíz cúbica de x al cuadrado y te piden calcular la derivada. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Pues tú sabes que esto lo puedes expresar utilizando exponentes fraccionarios. Tendríamos x elevado a exponente partido del índice. Entonces aquí obtendríamos que la derivada sería siempre el exponente sale delante multiplicando x elevado al exponente menos una unidad. Entonces esto te quedaría 2 tercios x elevado a, ¿y cuánto es 2 tercios menos 1? Pues 2 tercios menos 1, partes de 1 aquí, mínimo común múltiplo de los denominadores de 3 y 1 es 3, 3 entre 3 es 1, por 2, 2, y 3 entre 1 es 3, por 1, 3. Y esto te quedaría como un denominador 3, 2 menos 3, menos 1. Claro, pero el exponente fraccionario te viene muy bien para aplicar esa fórmula, pero después hay que transformarlo todo de nuevo a raíces y potencias sin exponente fraccionario. Entonces esto tendremos que sería 2 tercios y ahora x elevado a exponente negativo, pues se pone lo mismo, pero con exponente positivo en el denominador. Y esto sería 2 tercios y ahora 1 partido, y el exponente fraccionario lo escribes como una raíz, raíz de índice del denominador es 3, x elevado al exponente, al numerador, que sería x elevado a 1. Esto te quedaría entonces 2 tercios por 1 partido raíz cúbica de x. Y si quieres, pues sería 2 partido 3 raíz cúbica de x. Perfecto, pues ya sabes que puedes
hacer esto en este caso. Seguimos. Borro lo de abajo y vamos con el ejemplo 11. Por ejemplo, imagínate ahora que te piden que calcules la derivada de x. X es como si estuviera elevado a 1. Raíz cuadrada, ya sabes, raíz de índice 2. Esto es x elevado a un medio. Entonces, y' sería el exponente pasa adelante multiplicando x elevado al exponente menos 1. Un medio. Ahora harías un medio menos 1 en el exponente, lo haces y te queda menos un medio. Esto sería un medio. Y ahora 1 partido x elevado en positivo, el exponente un medio, sería 1 partido 2 por 1 partido x elevado a 1 es x raíz de índice 2, o sea, raíz de x. 1 por 1 es 1, 2 raíz de x abajo. Bueno, esta es otra de las fórmulas que cuando tienes igual a raíz cuadrada de x, pues se utiliza directamente. Esto cuando uno hace muchas derivadas, pues se acuerda de ello. Pero bueno, en principio yo no te voy a obligar a que lo hagas. Si estas dos que habíamos puesto por aquí, porque es que esas no es que debas, es que se te van a quedar sin darte cuenta. Después cuando veamos derivadas de polinomios, etcétera, ya verás cómo es así. Bueno, pues vamos a hacer nuevas derivadas. Seguimos con las raíces. Y ahora vamos a calcular la derivada de la raíz quinta de 3x. Bueno, para hacer esta derivada, pues raíz quinta de un producto, raíz quinta del primero, por raíz quinta del segundo. Y esto no es más que un número. Entonces ya sabes que la derivada sería el número y ahora la derivada de la función. O sea, los números, las constantes salen fuera de la derivada cuando están multiplicando. Y para hacer esta derivada, pues elevas a 1 y exponente fraccionario. X elevado a un quinto. Entonces esto sería raíz quinta 3. Y ahora, derivada de x elevado a un quinto, sale el exponente multiplicando. X elevado a el exponente menos 1. Puedes hacer tú tranquilamente esa operación que tenemos en el exponente. Bueno, esto lo puedes partir de 1 y sería este por este. O sea, te quedaría raíz quinta de 3 arriba, abajo 1 por 5, que te queda 5. X elevado a un quinto menos 1, lo haces y te queda menos 4 quintos. Y ahora haces hacer el cambio ese con exponentes negativos y fraccionarios. Esto te quedaría raíz quinta de 3 partido de 5, y ahora x elevado a menos 4 quintos, pues 1 partido x elevado a exponente positivo. Por 1 partido, y ahora exponente fraccionario, pues una raíz de índice del denominador 5 y exponente 4. Y ahora multiplicas el de arriba por el de arriba, y el de abajo, pues 5 raíz quinta de x a la cuarta. Y este sería entonces el resultado de esa derivada. Pasemos a nuevos ejemplos. Ahora vamos con una derivada que podemos hacer de dos formas diferentes. La función es y igual a 1 partido por x. Una opción. Pues esto se puede expresar como 1 partido x elevado a 1. Y utilizando exponente negativo, x elevado a menos 1. Entonces la derivada quedaría el exponente pasa adelante, x elevado al exponente menos 1. Entonces esto te quedaría menos 1, x elevado a menos 1 menos 1 menos 2. Menos 1 por x elevado a menos 1 menos 2, 1 partido x elevado a 2. Esto lo partes por 1, menos 1 por 1 menos 1, y 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Esta es una acción. O sea que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Pero una segunda opción,
Observa que aquí tenemos una división, un cociente, y entonces para derivar esto podríamos utilizar la fórmula de la derivada de una división de un cociente, que es derivada del de arriba. Lo expresamos de esta forma: 1 y la comilla, por el de abajo sin derivar. Si miras la fórmula de la derivada de una división, verás cómo es esta, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. ¿Vale? Mira las derivadas con respecto a operaciones de funciones y verás como la derivada de una división de un cociente te dice que es eso. Y esto te quedaría. Vamos a calcular esas derivadas. Derivada de 1. Lo puedes hacer, pero la derivada de un número, ya sabes, derivada de una constante es 0 por x. Ahora, menos 1 por la derivada de x. La puedes hacer, pero recuerda que la derivada de x es 1. La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1. Partido de x al cuadrado. Esto se te va, menos 1 por 1 te queda menos 1 partido de x al cuadrado. Como ves, dos formas de hacer la derivada, lógicamente, se obtiene el mismo resultado. También tendrías dos formas de calcular la derivada de 1 partido x a la cuarta. Por ejemplo, aquí pues podrías hacer la derivada de una división. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Esto normalmente se hace directamente, partido del de abajo al cuadrado. O sea, se escriben los resultados de las derivadas. Derivada de 1, ya sabes que esto es 0. Luego 0 por x a la cuarta te queda 0. Menos 1 por derivada de x a la cuarta. 1 por algo es ese algo. Y derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Partido x elevado a potencia una potencia, se multiplican los exponentes. X elevado a 8. Y ahora se simplifica. Tenemos menos 4 arriba, x al cubo, x a 8 abajo, gana la x de abajo, ¿por cuánto diferencia? 8 menos 3, 5. Hazlo tú, si quieres, expresando esta función como x elevado a menos 4. O, por ejemplo, vamos a introducir ya, además de divisiones, raíces. Imagínate que ahora te plantean la derivada de la función 1 partido por raíz de x. Lo puedes hacer como la derivada de una división, o bien expresando en primer lugar 1 partido, aquí x elevado a 1, raíz cuadrada, raíz de índice 2, x elevado a un medio, y esto como x elevado a, que aparece abajo, pues se pone arriba con exponente negativo. Repito que la puedes hacer como derivada de una división. De hecho, yo te recomiendo que lo hagas para así practicar. Bueno, entonces la derivada de esto sería el exponente pasa adelante, x elevado al exponente menos 1. Menos un medio, x elevado a menos un medio menos 1, si lo haces te queda menos 3 medios. Esto te quedaría menos un medio. Ahora, 1 partido x elevado al exponente positivo. Y esto te quedaría menos un medio por 1 partido x elevado al cubo raíz de índice 2. Y te quedaría finalmente menos 1 por 1 menos 1, abajo 2 raíz cuadrada de x al cubo. Finalmente, calculemos la derivada de 3 partido de la raíz cúbica de 2x a la cuarta. Aquí lo que podemos hacer es 3 arriba y abajo expresar esto, raíz cúbica de un producto, raíz cúbica del primero, por raíz cúbica del segundo. Entonces, esto con esto lo puedes sacar fuera de la derivada. Por la derivada entonces de arriba no se queda nadie, un 1 partido esto de aquí. Y ahora para esa derivada pues podemos
utilizar en primer lugar exponente fraccionario, después exponente negativo o bien derivar como una división. Yo voy a hacer pues eso, expresando en primer lugar exponente fraccionario x elevado a 4 tercios y ahora exponente negativo. Y esto entonces te quedaría el 3 raíz cúbica de 2 y ahora en menos 4 tercios el exponente sale multiplicando x elevado a menos 4 tercios menos 1. 3 por menos 4 menos 12, aunque podemos hacer algo mejor. Como vamos a tener este producto de esta fracción con esta, este 3 con este 3 se puede simplificar. Así más sencillito. Podríamos racionalizar esa fracción, pero como ellos también nos han dado el ejercicio con raíz en el denominador, por nosotros la vamos a dejar también. Ahora, menos 4 tercios menos 1 quedaría, si lo haces, menos 7 tercios. Y ahora ya, a volver a una raíz en lugar de un exponente negativo y con fracción. Entonces tendremos raíz cúbica de 2 abajo. Ahora x elevado a menos 7 tercios. Pues 1 partido x elevado a 7 tercios. Y si quieres, menos 4 por 1 menos 4. Raíz cúbica de 2. Y aquí abajo pues te quedaría raíz de índice 3, el denominador de x elevado a 7. Incluso esto lo podríamos escribir abajo, raíz cúbica de 2 por x a la séptima. Bueno, pues con esto terminamos esta primera ronda de derivadas, donde utilizamos la fórmula de la derivada de y igual a x elevado a n.